Estamos ya de regreso en la segunda de Oliva. Vamos a abordar nuestra mesa de trabajo, la de todos los viernes. Hemos platicado, hemos charlado sobre la temporada de huracanes 2023. Sabemos que tanto nuestro país como el estado de Veracruz tienen una cultura de la protección civil muy destacable. Sin embargo, ¿cómo está preparado el estado? Y para estar preparado, pues hay que estar bien informado, ¿sí? El tema de la información, el tema del flujo. Qué bueno que están en esta mesa de trabajo Federico Acevedo Rosas, jefe del Departamento de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, y Jessica Luna Lagunes, jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua. Jessica, Federico, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. No, hombre, gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Gracias, porque nos escuchamos en todo el estado. Y son temas muy importantes, o sea, por ejemplo, y te quiero preguntar, Jessica, ¿cómo debemos entender esta temporada de huracanes 2023? Tenemos los reportes, incluso charlamos con algunos directores de protección civil de los municipios para ver cómo se están preparando y demás, pero ¿cuál es la auténtica magnitud de esta temporada de huracanes, Jessica? Bueno, pues yo creo que año con año Veracruz es favorito para los ciclones tropicales y año con año la población se tiene que preparar. Hay planes de emergencia aquí en la Secretaría de Protección Civil, a través del Servicio Meteorológico Nacional se emiten los pronósticos y bueno, pues este año en la cuenca del Pacífico pues se prevé una temporada bastante activa. El pronóstico es de 16 a 22 ciclones tropicales y en la cuenca del Atlántico, bueno, pues se está previendo una pues temporada dentro a ligeramente por abajo del promedio, que no quiere decir que aunque estemos ligeramente por abajo, pues algún ciclón tropical pues puede llegar al estado de Veracruz. Entonces, pues lo principal es prepararse antes de que algún ciclón tropical nos pueda llegar a afectar. ¿Cómo? Primero con los planes de emergencia, estar prevenidos con los pronósticos meteorológicos para saber cuándo algún ciclón tropical pues pudiera llegar a nuestro estado de Veracruz. Bien, Federico Acevedo, ¿cómo está el tema? A ver, la logística siempre ha sido algo que destaca dentro de este trabajo logístico que se efectúa en Veracruz y de verdad que es complicado el trabajo logístico, pero lo tienen bien aceitado. Yo platicábamos con directores de protección civil y lo primero que nos decían es, a ver, estamos coordinados con el estado. Bueno, la logística para atender no solo eventos meteorológicos, sino otro tipo dentro de la protección civil, geológicos, químicos, organizativos, pues existe, ¿no? Pero bueno, en el caso particular de los fenómenos hidrometeorológicos, lo primero, obviamente, es estar informado. Obviamente hay que estar informado. Lo segundo es de que debemos de recordar y de reconocer que vivimos en una zona de riesgo por el impacto de ciclones tropicales, y no solo por ciclones tropicales, independientemente de que no nos impacte uno directamente. Año con año el estado de Veracruz sufre desastres por otros eventos que no son necesariamente ciclones tropicales. Eso es algo que nosotros lo tenemos contemplado año con año, y es por eso que la gestión integral del riesgo, que es ahora lo que está diríamos que trabajándose no solo en México, sino a nivel mundial, pues lógicamente tiene que entenderse mejor a como se veía antes, durante y después de un evento meteorológico. Ahora hay que saber manejar el riesgo, porque sabemos que estamos dentro de en el caso de Veracruz, dentro de una zona, y en el caso de los ciclones tropicales, dentro de una zona de impacto por el simple hecho de estar dentro de los trópicos y con un litoral de más de 740 kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber manejar el riesgo. Y para eso la Secretaría de Protección Civil está trabajando, junto con obviamente todas las dependencias del Sistema Estatal de Protección Civil, que la componen todas las dependencias gubernamentales, pero también las ONG, bomberos, en fin, la propia población puede pertenecer al sistema, y todos ellos pues encaminados a un bien común: el atender, primero que nada, pues el estar alertas ante un posible
amenaza, una posible amenaza, que sea un riesgo para el estado de Veracruz, sí, y después atender la emergencia, pero de una manera más coordinada. Es manejar precisamente el riesgo. Importante entonces el manejo de riesgo, y además, como apuntabas, Federico, también la necesidad de estar bien informados, ¿no? Exactamente. Este asunto. Platicamos durante la semana con la doctora Cristian Domínguez del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Charlamos con ella un buen rato y dijo que ahí en el sur de Veracruz y parte de Tabasco se está produciendo más lluvia por el cambio climático. Tocamos ahí un punto. Escuchemos lo que dice. Pues lo que se sabe hasta ahora en todos los estudios científicos que se tienen es que el número no va a cambiar, pero la intensidad sí. Es decir, cada vez están siendo más intensos. Ahora, esto es para todo el océano Atlántico, que es grandísimo, que va desde lo que es las costas de África, imagínate, hasta Groenlandia, pasando por las costas de México. Entonces el océano Atlántico es muy grande, pero los estudios que se saben es que en el océano Atlántico están aumentando de categoría. Ahora, lo importante, si nosotros nos queremos pensar o enfocar solamente en lo que es México, es que en el sur de Veracruz y parte de Tabasco pues están produciendo más lluvia los ciclones tropicales, es decir, están siendo más peligrosos. Oliva Noticias. Y es que platicábamos con ella sobre el número de ciclones y nos decía, bueno, justamente eso, que la intensidad sí ha crecido. ¿Cuál es tu punto de vista, Jessica, sobre ello? Bueno, pues efectivamente, de acuerdo a las últimas o en los últimos años, se ha visto que efectivamente las lluvias se han cargado más hacia la zona sur, no tanto así en la zona norte. Incluso en los últimos reportes del monitor de sequía se puede observar que la zona norte, estamos hablando desde Pánuco hasta la cuenca del Misantla, pues los municipios son los que se ven más afectados precisamente por este déficit de lluvias. Okay. El año pasado las mayores afectaciones por inundación precisamente fue en la zona sur, por el paso de ondas tropicales, por frentes fríos que dejan pues lluvias cargadas más hacia las partes del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Y bueno, pues se habla de este cambio climático, que bueno, no soy especialista en esto, pero pudiéramos decir que algo ya está cambiando, ¿no? Que quizás Veracruz ya esté teniendo dos extremos, uno más seco, que nos estamos enfocando más hacia la zona norte de nuestro estado, y uno más húmedo, que es hacia la zona sur. Y bueno, pues ahí están los datos que efectivamente pues así ha sucedido en los últimos años, y bueno, pues aquí no queda más que estar atentos. No quiere decir que en la zona norte ya no les vaya a llover, que ya algún ciclón tropical no vaya a llegar. Entonces, como comentaba el licenciado Federico, la importancia de estar siempre preparados, estar siempre pendientes del pronóstico meteorológico por cualquier fenómeno meteorológico que pudiera pues afectar nuestro estado de Veracruz. Interesante, Federico, ¿cómo ves? Bien, hay situaciones interesantes en esto. Sí. La primera, sí, efectivamente, en los últimos, unos análisis que realizamos ahí en la Secretaría hace unos 3 años, sí, la precipitación se está cargando más hacia el sur del estado de Veracruz, pero no en cantidad. Es decir, si nosotros hacemos con los datos que tiene la Conagua, hacemos una comparación, en realidad no es que esté lloviendo más. Lo que está sucediendo es que se está cargando más la precipitación hacia el sur del estado de Veracruz, pero si llega a tener más o menos la misma, cantidad media que años anteriores, esto quiere decir, que, aparte de que está lloviendo más intensamente. ¿Sí? Entiendo. Y esto es un riesgo. Es decir, antes posiblemente, si hablábamos de septiembre, a lo mejor llovían en 20 días. Hoy tal vez lluevan 15. Y la misma cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente haya días en los cuales llueve más intensamente, y eso no es bueno. Eso es algo que también ya desde hace décadas el cambio climático, o quienes se dedican al cambio climático, lo había dicho, al igual que lo que comenta Jessy, que el norte se está tornando, más allá de lo que está pasando afortunadamente en este año, que está lloviendo en aquella zona en plena primavera, que el norte tiende a desertificarse. No que sea ahorita, pero se nota en las estadísticas también, está lloviendo menos, por una parte. Por otra parte, de que sea lluvia de ciclones tropicales, no lo creo tanto. Aquí es más que nada por frentes fríos. Pareciera algo contradictorio, porque son los frentes fríos de octubre, finales de septiembre, de octubre y de noviembre.
pero la temporada de ciclones tropicales, de lluvias y de ciclones tropicales, porque no son los ciclones tropicales los que nos dejan las lluvias en Veracruz nada más, sino que son todo el flujo que hay en el verano del Golfo de México y del Caribe hacia el interior del país, la que los deja a través de otros sistemas como las ondas tropicales, pues son las que nos dejan las lluvias en México. Bueno, todo ese calor y humedad que hay todavía en septiembre, octubre y noviembre, cuando llegan los frentes fríos, pues entonces provocan que las lluvias sean más intensas, provocan que, y eso tiene que ver posiblemente porque los frentes fríos llegan quizás con mayores condiciones para generarlas, ¿sí? Entonces, yo creo que las lluvias, incluso Tabasco se inunda por frentes fríos, no se inunda por bueno, sí pudiera haber algún año en que hubo algún evento tropical y que les dejó algunas lluvias para desbordarse, pero las últimas inundaciones fueron por frentes fríos. Acordémonos de aquel frente frío que de 2008, cuando hubo el accidente ahí en la zona de Campeche, se desbordó el Usumacinta, se desbordó el Grijalva, exacto. Entonces, un frente frío. Las inundaciones en Tabasco son por frentes fríos. Pero hay otra cosa importante. No recuerdo el número, pero desde 1851 al 2022, a Veracruz le han impactado 54 ciclones tropicales. 54 ciclones entre tormentas y huracanes, ¿sí? Porque el ciclón tropical es el nombre genérico, entre depresiones, tormentas y huracanes, que tiene que ver con la intensidad de cada uno de ellos. Hasta el año anterior. Hasta el 2022. 54. Pero lo interesante, del 2005 al 2021, que fue Grace, han sido 20. Pues está ahí la primera parte. Sí. Esto representa más del 30%. Sí, así es. Desde, ¿cuántos años te gusta? 1851, más de casi 200. Bueno, no he hecho la cuenta, no hice la suma, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de más de un siglo, ¿no? Sí. Primera, ¿será el cambio climático? Yo leí hace unos 10 años una investigación que decía: los ciclones tropicales se van a formar más al sur porque el patrón de vientos en la atmósfera superior va a cambiar y va a hacer entonces que se formen más al sur. A lo mejor tenían razón. Pero este dato es interesante. Es decir, antes yo, que ya soy grande, escuchaba un ciclón tropical cada 5, cada 7 años que impactaba en Veracruz. A partir del 2005... Después de Grace. A partir del 2005, con Brett, con José, con Stan, nos han impactado 20. Sí. Y otro dato interesante. 2010, Carl, primer ciclón tropical categoría 3, huracán mayor. Hace 13 años. En Veracruz, el desastre que ocasionó, etcétera, ¿no? Sí. Impactó con 187 kilómetros por hora al norte de Veracruz. 2021, Grace, categoría 3, con 205 kilómetros por hora. Uno dejó desastre por inundaciones, que muchos conocemos, y el otro dejó desastres por viento. Sí, hubo lluvias como aquí en Jalapa, porque no es necesario que impacte en el norte para que no llueva en el resto del estado. ¿Sí? O sea, las bandas nubosas pueden dejar lluvias en cualquier parte. O sea, el ciclón tropical o el huracán o la tormenta no es un punto, porque la gente quiere saber dónde va a impactar el punto, donde están los vientos máximos. Pero no toman en cuenta las bandas nubosas, que son las que nos dejan, por la geografía, las cuencas de Veracruz, el mayor peligro al estado, que son las lluvias y en consecuencia los desbordamientos de los ríos y los deslaves. Entonces, pues tenemos dos en los últimos 17 años, 18 años, en los últimos 18 años, que ya son categoría mayor, no se había visto antes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es de que, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar mejor preparados, estar mejor informados ante la temporada de ciclones tropicales, que, repetimos, y ya lo dijo Jessy, también lo hemos comentado en muchas ocasiones, no son los únicos fenómenos que nos dejan daños al estado de Veracruz. Ha estado lloviendo fuerte, ha habido granizadas en estos días, ha habido afectaciones, y aunque no nos impacta un ciclón tropical, si sumamos todos esos puntos, los daños al estado y los costos pueden ser incluso a veces superiores
al impacto de un ciclón tropical. Qué interesantes datos, porque aparte nos permite caer justamente en esta última parte de tu comentario, Federico, en si estamos preparados o en estar preparados ante esto, porque vamos a retomar algunas charlas que tuvimos durante la semana. Por ejemplo, platicamos con Eric Posadas, justamente Federico, Eric Posadas, que es director de Protección Civil del municipio de Nautla, y nos habla justamente de lo que platicábamos, Federico y Jessica, esta coordinación que existe y que reconocen ellos con el gobierno del estado y con los otros gobiernos. A ver, escuchemos. Nosotros estamos preparándonos, tenemos nuestros refugios temporales, en total tenemos 11, estamos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional y con el sector naval de Tuxpan, asimismo con Fuerza Civil, Policía Estatal y Municipal, ya que estamos con todos los niveles de gobierno, asimismo con la Secretaría de Protección Civil, siguiendo muy atentos los comunicados que ellos nos emiten. El pronóstico es de 13 tormentas y 6 huracanes y 2 huracanes mayores para 2023, pero como te vuelvo a repetir, ahora sí que el clima es impredecible. Oliva Noticias. Y Luis Sardiña, quien lleva las riendas de Protección Civil en el Ayuntamiento de Jalapa, también habló sobre la instalación permanente del Consejo Municipal de Protección Civil y también habló del Plan Operativo Municipal. Además habló de que Jalapa es único en un tema. A ver, escuchemos. Que es la única ciudad en México que tiene estaciones climáticas, afortunadamente. Desde luego con el apoyo de la dirección y todos los meteorólogos que tenemos ahí, que son gente experta, gente joven inclusive, nos ayudaron a reinstalar unas estaciones climáticas que junto con el apoyo del sector empresarial también nos ayudaron a instalarlas. Estas tienen el siguiente beneficio: sabemos cómo está el viento, cómo nos llueve, qué temperatura tenemos y dónde está lloviendo más y menos, porque vemos la acumulación de milímetros de acuerdo a nuestras estaciones climáticas. Tenemos 10 estaciones climáticas. Oliva Noticias. Sobre este tema, y caemos en cómo se prepara Veracruz, te pregunto, Jessica Luna, porque incluso nos pregunta la gente, sobre todo en esta palabra, la activa, ¿qué significa que la temporada será activa? Que haya un mayor número de ciclones tropicales, ¿no? Es decir, en ambos cuencas, Pacífico y Atlántico, hay un promedio, ¿no? Estamos hablando que el promedio en el Atlántico es de 14 y en el Pacífico de 15. Entonces, si el pronóstico en el Pacífico es de 16 a 22, quiere decir que está arriba de ese promedio, quiere decir que va a ser una temporada activa. Y en la cuenca del Atlántico, si el promedio es 14 y el pronóstico nos dice que es de 10 a 16 ciclones, pues estamos diciendo que es una temporada dentro o incluso ligeramente por abajo de lo normal. Ahora, Veracruz, regularmente los sistemas tropicales que llegan con mayor frecuencia son del lado del Atlántico. Sin embargo, en el Pacífico, ¿qué es lo que nos importa más? Vigilar lo que es la zona del Golfo de Tehuantepec, que estos ciclones tropicales que se desarrollan o que las zonas tropicales pasan sobre el sur del mismo, pues ocasionan que las bandas nubosas provoquen lluvias importantes en la parte alta, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Todos estos escurrimientos llegan a la parte baja, como es la zona de Tlacotalpan, la zona de Minatitlán, y que bueno, son las inundaciones que regularmente año con año presenta el estado de Veracruz, precisamente por esas bandas nubosas que en ocasiones suelen estar de estos ciclones tropicales en el Pacífico. Entonces, si nos están hablando de una actividad bastante importante en la cuenca del Pacífico, pues hay que estar pues más preparados. Y bueno, independientemente, yo siempre he dicho, del pronóstico sea menor, sea mayor, pues la población tiene que estar preparada. Ha habido ocasiones en que se da un pronóstico bastante alto y no llega ningún ciclón tropical, y ha habido temporadas en que el pronóstico es menor y un ciclón tropical llega a nuestro estado de Veracruz. Ahora bien, y ya también se ha repetido en diferentes ocasiones, podemos tener o no podemos tener ningún ciclón tropical en Veracruz, pero llegan ondas tropicales, están las famosas vaguadas, que incluso en estos últimos días lo que ha ocasionado estas lluvias es un sistema de baja presión elongado que ocasiona precisamente pues estas precipitaciones. Entonces,
A partir de la segunda quincena de septiembre se tiene la llegada de los frentes fríos, que estadísticamente estos primeros frentes fríos son los que ocasionan pues estas lluvias intensas durante ese periodo. Entonces no necesitamos de un ciclón tropical pues para que tengamos lluvias importantes. Otros efectos que ocasionan los ciclones tropicales son los vientos, entonces pues estar también atentos a estos efectos. El oleaje también es un efecto importante de este ciclón tropical, y bueno, pues estar preparados no solo para los ciclones, sino para fenómenos de menor escala, que ya mencionaba cuáles son: vaguadas, ondas tropicales, frentes fríos, y bueno, pues no queda más que la población pues siempre estar muy atentos día con día al pronóstico meteorológico. Entonces, Jessica, ¿por qué pregunta la gente de manera... ahí está un calendario, ¿no? Están poniendo el calendario justamente para toda la gente que nos sigue en redes, el calendario para el estado de Veracruz del Consejo Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, el calendario de temporada y fenómenos meteorológicos para el estado de Veracruz. Lo vamos a tener en redes sociales, por supuesto, para toda la gente que desee consultarlo. Es el calendario para el estado de Veracruz por meses, y se ve muy interesante y muy claro, porque pregunta la gente: ¿cuáles son los meses con mayor actividad ciclónica? Creo que queda clara ese asunto, ¿no? Sí, porque, bueno. O sea, ¿es variable? No es variable. Es muy claro, ¿no? ¿Sería? Bueno, lógicamente en la meteorología y en cualquier ciencia se debe de manejar la estadística para que sepamos cuándo es la mayor frecuencia de X evento, ¿no? Y en la meteorología, en el caso de los ciclones tropicales, pues esta empieza el 1 de junio para la cuenca del Atlántico y termina el 30 de noviembre. El 15 de mayo inició en el Pacífico Oriental y también termina el 30 de noviembre. Pero pues la estadística marca que la mayor actividad, el mayor desarrollo, por decirlo así, de ciclones tropicales estadísticamente es en el mes de septiembre. Y el día 10 de septiembre es cuando tenemos el clímax de mayor número de ciclones tropicales, de acuerdo a la estadística que tiene el Centro Nacional de Huracanes, desde 1851, tal como comenté hace rato con respecto a los que nos han impactado aquí en Veracruz. Federico, septiembre, que no tiene nada que ver también con que en septiembre tiemble mucho. Porque digo, la gente luego dice, ¿sabes qué? No. Es algo muy distinto, ¿verdad? Distinto, cuestiones sismológicas, lado, distinto, cuestiones astronómicas, que si vemos el halo solar es que va a llover. Sí, llueve, pero allá, o sea, se relacionan en los países extratropicales, por tiene su razón. Ajá. Pero a los solares aquí no es de que vaya a temblar, y el temblor no tiene que ver con los ciclones tropicales, no, simple, lo que sí dicen es, oye, si hace mucho calor en mayo, ¿por qué no se dan los ciclones tropicales? Sí. Es sencillo, el continente se calienta más rápidamente que los océanos. Entonces, en el caso de México, porque no es en todo el mundo, y en Veracruz principalmente, el mes más cálido es mayo. Es mayo. Pero en mayo apenas se empieza a calentar, bueno, de por sí ya está caliente por el cambio climático, ¿no? Ya está más caliente de lo normal, pero empieza a elevar su temperatura, o empieza a ser más caliente a partir de mayo, los océanos. Y entonces llega a tener sus máximos valores de temperatura, o llega a estar más cálido los océanos, y en ese caso en particular el Atlántico, en el mes de septiembre. El agua se va calentando más lentamente, y el agua o el océano es el combustible que alimenta a los ciclones tropicales. Entonces, por eso la diferencia entre, oye, si es mayo, hace mucho calor, porque no hay ciclones tropicales. No, porque los ciclones tropicales se dan en los trópicos, y los trópicos se calientan más lentamente y evaporan más en el mes de septiembre. Es por eso que se desarrollan más tardíamente, entre comillas. Interesante, ¿sí? Además muy didáctico, ¿eh? Nos pregunta la gente, vamos a extendernos unos minutos, porque de hecho entramos un poquito tarde, nos tenemos unos minutitos nada más, porque aparte de preguntas, pero pregunta a la gente, Jessica, es una pregunta un poco, incluso para la charla así de café. Dicen que en ocasiones, hace algunos años, ¿no? Todavía pasaba que se suspendían las clases y había un solazo, ¿no? Pasaba. Pero es justamente lo que dices hace rato, ¿no? A veces hay pronósticos y simple y sencillamente, pues el pronóstico no se cumple. O tuvo que ver con falta de coordinación, o es más un tema de que falla el pronóstico y punto. No creo que sea falta de coordinación, no creo también que sea falta de pronóstico. A veces
no vamos lejos, un claro ejemplo, decimos, va a llover en Jalapa, ¿no? Y me ha tocado que mucha gente, conocidos, me dice, oye, pero si no llovió, pues resulta que mi vecino me dice, oye, sí, chido, la atinaste, ¿no? O sea, llueve en la parte norte de Jalapa, pero no llueve en la zona sur, ¿no? Entonces igual pasa con esto, los fenómenos son impredecibles, pero, o sea, llueve, o sea, de acuerdo al pronóstico, y bueno, pues la suspensión de clases, pues es debido al, pues ahora sí, a la afectación que pudiera dejar algún sistema tropical, algún frente frío, ¿no? Federico, dice la gente si estamos preparados, porque se preocupan, ¿no? A final de cuentas, la pregunta de esta mesa, si estamos preparados. ¿Estamos preparados para los eventos que se aproximan? Nosotros comentamos cada año que sí. Si iniciamos con la parte de la información. Sí, por el tipo de las recomendaciones que dice la gente. Y aparte de esto, y aquí un paréntesis en el sentido de la información, recuerda que las redes sociales es un arma de dos filos y a veces meten información que no es correcta. Qué peligroso, ¿no? Sí. Entonces nosotros siempre les decimos que verifiquen bien la información, porque WhatsApp empieza, oye, me preguntan, y a veces hasta me molesta un poco porque les digo, ¿ya leíste el pronóstico oficial? Si lo dice el pronóstico oficial, entonces es correcta la información. Pero si a veces hasta sacan información de hace 3 años de un ciclón tropical y a veces se atreven a decir que va directamente al puerto de Veracruz y la gente, pues, digo, obviamente no. Llega la información, dice, entra en psicosis y todo ese rollo. Entonces, trabajamos más en desmentir algo que no debería de ocurrir. Ya está en energía en ello, ¿no? Sí. Tiempo también, por supuesto, ¿no? Y ya dijimos, si no trae logotipos, fecha, porque ahora está eso, fecha, no son oficiales, no es una información correcta. Váyanse a las fuentes oficiales, pregunten en las fuentes oficiales si esto es correcto. Y aplica para medios también. Y bueno, prepararse, pues obviamente no vamos a detener al fenómeno. Pero ¿cómo nos podemos preparar? Va desde la organización del Sistema Estatal de Protección Civil en cómo atender. Ya está la información meteorológica, ya se habla de una amenaza, de que puede impactar el estado de Veracruz, y entonces ellos ya, todo el sistema ya tiene los protocolos de atención dentro de la gestión integral del riesgo. Pero también la gente tiene que entender si vive bajo condiciones de riesgo. Si vive en un río que crece rápidamente, estoy en condiciones de riesgo. Estoy en condiciones de riesgo. Y me sigo asentando, pasan los años y se siguen asentando. Los ríos se van acortando cada vez más. Si vivo en una colina que ya la deforestaron y entonces empieza a haber mayor erosión, pues con una lluvia, no necesariamente de un ciclón tropical, empiezan los derrumbes, los deslaves, y están en situación de riesgo. Correcto. Por eso los planes de que las comunidades tengan sus propios planes de respuesta, ¿sí? Eso es lo que está trabajando mucho la Secretaría de Protección Civil. Zonas, pues. Sí, comunidades. Ellos tienen sus planes de emergencia en donde encuentran los riesgos de su comunidad. Muy bien. ¿Sí? Y dónde van a estar sus refugios temporales. Y entonces lo que hay que hacer precisamente es identificar el riesgo y hacer caso de lo que se tiene que hacer dentro de sus planes de emergencia. Ir a los refugios temporales y lógicamente no seguir asentando donde no debemos. Mira, el ejemplo rapidito. Sí, claro. Estados Unidos, el año pasado, Ian, tienen planes de emergencia, pero no vas a poder con un evento extraordinario que tuvo una marejada ciclónica de 3 metros, no vas a poder hacer nada, pero sí vas a salvar vidas si tú tienes un buen plan de emergencia. Ya está, ¿no? Pues sí, queda clarísimo. Yo quiero agradecerles que hayan estado aquí. Sé que el tiempo siempre es corto, ¿no? Para hablar de esos temas, pero gracias de verdad, Jessica Luna Lagunes. Ahora sí estuviste aquí en esta mesa. Así gracias. Jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua, Federico Acevedo. En verdad, un gusto platicar contigo, jefe del Departamento de Meteorología. A la orden. De la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Te estaremos molestando, estaremos charlando con los dos si nos permiten. Molestias telefónicas. No es molestia, estamos a la orden. Esa es nuestra chamba. Gracias, de verdad. Pues nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en la información, gracias. Sebastián Kim, Emanuel Romero y Ángel Ruiz en producción, gracias. Que tenga buena tarde. Provecho. Oliva Noticias.